Al añadir una función de Excel y el resultado puede no ser el esperado, es porque a la hora de escribir las funciones de Excel es muy común cometer algunos errores, y para prevenirlos es recomendable conocer los principales errores que se producen y saber cómo evitarlos. Podemos insertar funciones de manera manual, es decir, escribir la función en la celda directamente, o podemos utilizar el asistente de Excel. En este segundo caso nos evitamos mucho los errores más frecuentes, porque el asistente nos guía a la hora de insertar la fórmula. Pero si optamos por la primera opción, es decir, escribir la función, podemos cometer errores. Y en esta lección revisaremos los errores más populares al crear funciones en la hoja de cálculo. Cuando creamos funciones de Excel manualmente, podemos hacerlo erróneamente sin darnos cuenta. ¿Cómo podemos saber dónde estamos fallando? Si prestamos atención al error o al aviso que nos aparece, podemos saber dónde está el fallo y así subsanarlo. Los principales errores al insertar funciones en Excel son: el primero, el que aparece nombre. El primer fallo cuando insertamos funciones de Excel es introducir erróneamente el propio nombre de la función. La estructura de la función de Excel es de vital importancia para devolver el resultado correcto. Por eso, el nombre tiene que coincidir con la función que existe. Este error también se muestra si el resto de las partes de la función de Excel también contienen algún error. Por ejemplo, al introducir erróneamente el rango de celdas o no separar los argumentos con el símbolo de punto y coma o coma según configuración de la computadora. En este caso, en la celda A30 podemos visualizar que hay ese tipo de error que aparece nombre. Si visualizamos en la barra de fórmula, podemos darnos cuenta que el nombre de la función está escrita incorrectamente. Podemos corregirlo escribiendo el nombre de la función correcto y luego presionar Enter y podremos obtener la suma de todo ese rango. El siguiente error que puede aparecernos es el tipo de error ref. Cuando nombramos una referencia de celda de manera incorrecta, salta este aviso. Este fallo puede ocurrir por varios motivos: si nombramos celdas que no existen o si eliminamos las celdas que hace referencia a la función de Excel. Si optamos este tipo de error, debemos revisar que la función no está haciendo referencia a alguna celda que fue eliminada. Este tipo de error es muy común cuando eliminamos, vuelvo a repetir, filas o columnas que contienen datos que estaban relacionados a una fórmula, y al desaparecer se ocasiona que dicha fórmula muestre el error de ref. En nuestro ejemplo podemos visualizar, por ejemplo, que en la celda Q14 tenemos la fórmula o función de la suma de dos celdas de Q12 y R7. Si nosotros eliminamos la columna R, podremos visualizar que aparece ese tipo de error. ¿Por qué? Porque la función está haciendo referencia a una celda que ya no existe, que lo hemos eliminado. El siguiente error que también nos puede aparecer es el error de num. Si los argumentos matemáticos están mal formulados, va a aparecer este tipo de error. Es importante revisar las fórmulas matemáticas y comprobar los valores numéricos, pues el fallo se encuentra ahí. También sucede este tipo de error cuando el resultado de una operación en Excel ha sobrepasado sus límites y por lo tanto no puede ser desplegado. Por ejemplo, en la celda Q20 tenemos la función igual potencia 1000 sobre 1000. Resulta en un número tan grande que Excel muestra este tipo de error. El siguiente tipo de error es valor. Este error es parecido al anterior, se produce cuando hay algún fallo en los argumentos numéricos. Puede producirse por introducir incorrectamente un dato de las funciones de Excel. Los casos más frecuentes se producen al introducir valores de texto cuando deberíamos introducir valores numéricos, o añadir varios rangos de celda cuando la sintaxis de la función solo admite un rango. En este caso, este tipo de error, vuelvo a repetir, sucede cuando proporcionamos un tipo de dato diferente al que espera una función. En la celda Q23 podemos visualizar que aparece tipo de error. Si vemos en la barra de fórmula, vemos la función igual suma, abro paréntesis, 1, punto y coma y entre comillas A. Obtenemos ese tipo de error porque la función suma espera argumentos de tipo número, pero hemos proporcionado un carácter. Para resolver este error debemos verificar que hemos proporcionado los argumentos del tipo adecuado, tal como lo espera la función suma.
ya sean del tipo texto o número, y en este caso debe ser número. Tal vez tengamos que consultar la definición de la función para asegurarnos de que estamos utilizando el tipo de dato adecuado. Para nuestro ejemplo tenemos que corregir eliminando ese tipo de argumento que no es carácter porque la función suma trabaja con argumentos numéricos y colocar un número, por ejemplo 2, y luego enter, y obtendremos el resultado. Otro tipo de error que nos puede aparecer es nulo. Este error puede producirse en cualquier fórmula o función de Excel y aparece cuando no hemos introducido correctamente el símbolo de intersección de dos rangos. Es necesario revisar la función de Excel y comprobar que los valores están bien introducidos. Se genera al especificar incorrectamente un rango en una función. En la celda Q26 podemos visualizar que tenemos la función de igual suma y entre paréntesis A12, punto y coma, B12, espacio en blanco, B15. Excel mostrará este tipo de error porque si observamos bien, el rango debe representarse con dos puntos y en este caso hemos omitido los dos puntos entre ambas celdas. Este error se corrige revisando que hemos especificado correctamente los rangos dentro de la fórmula o de la función. En este caso tendríamos que corregirlo ingresando, en este caso, los dos puntos que corresponde para representar un rango y luego presionar recién Enter y obtenemos el resultado. El error diff. Este tipo de error puede ocurrir tanto al insertar fórmulas de Excel como funciones. Este aviso indica que hemos intentado dividir por cero, que es algo imposible. La principal causa es utilizar una celda en blanco, por eso debemos evitar el cero en Excel y así no tener estos fallos. Como vemos, en la celda Q17 estamos utilizando la función cociente y está dividiendo el número que se encuentra en la celda Q12 entre la celda O6, pero podemos visualizar que no hay nada en esa celda, es por eso que sale ese tipo de error. Como vemos, el tipo de error que nos devuelve la hoja de cálculo nos indica el fallo cometido. Para no caer en estos avisos, se recomienda conocer correctamente cada función de Excel, los argumentos que la componen y la sintaxis que tiene. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.